días, directora de Igualdad de la Universidad de Valencia, Pablo Mañez, Maripaz Jordá, amigos y amigas, profesores, personal técnico. Gracias por venir a este acto, que este ya es el cuarto año consecutivo que desde la facultad pues, se hace este acto del Día de la Dona, y por tanto parece que es un acto que ya se ha consolidado. Lo hemos dicho más de una ocasión, que la conquista de la igualdad es algo que concierne a todas las personas, a hombres y mujeres, a todas las personas y a todas las instituciones. Estábamos comentando antes de entrar aquí que es un acto, la conquista de la igualdad corresponde tanto a las mujeres como a los hombres. Yo creo que la inmensa mayoría de los hombres se considera que no es machista, pero la verdad es que si analizáramos los hombres, nuestros lenguajes, nuestras acciones, yo el primero, es un buen día hoy para reflexionar, pues nos daríamos cuenta que tenemos comportamientos micromachistas arraigados, están muy arraigados, y bueno, pero mi punto es que no solamente deben de considerar o modificar su comportamiento los hombres, sino que también las mujeres, que muchas veces dan por sentado este tipo de situaciones, y bueno, es un momento también para reflexionar, para que las mujeres sean más luchadoras en este sentido, en el logro por la igualdad. Lo vemos día a día, por ejemplo, cuando muchas mujeres dan por sentado que las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, la limpieza, las tareas culinarias, la atención a los mayores, pues tienen que ser realizadas por mujeres. Esto muchas mujeres lo dan por sentado. La encuesta del uso del tiempo del INE así lo dice. Las mujeres dedican en muchas partes del mundo más del doble de tiempo a estas tareas del hogar que los hombres. A nivel global se está consiguiendo mucho. En muchos países subdesarrollados pues ya la mujer ya va teniendo un papel en la educación, pero por desgracia en España todavía existe mucho que ganar en el tema del mercado laboral. Hay muchas diferencias entre hombres y mujeres en el tema del mercado laboral, y es un terreno en el cual hay que seguir luchando. Uno de los hechos que sin duda afectan más a la trayectoria profesional de las mujeres es la crianza de los hijos. No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero cuando uno analiza el perfil salarial para cualquier nivel de estudios, se observa una curva creciente, máximo en el 55 años, y luego empieza a crecer el salario. Pero cuando en el tema de las mujeres esa brecha existe y se trunca, esa curva existe, pero en un momento de la crianza de los hijos se trunca, y cuando acaba el periodo de crianza nunca vuelve a estar en la posición que hubiera estado si no hubiera tenido que cuidar a los hijos. Es cierto que la ley ya va poco a poco permitiendo, a pequeñitos pasos, pues permitiendo que esa discriminación en el mercado de trabajo exista. Ya se van encadenando permisos de maternidad transferibles, excedencia para el cuidado de los hijos, las reducciones en la jornada laboral, pero por ejemplo, en el caso de los permisos de maternidad transferibles, he mirado el dato, son 16 semanas, 10 son transferibles al hombre. Pues bien, esta posibilidad del permiso de maternidad apenas es utilizada por el 1,9% de las parejas. Respecto a la excedencia en el cuidado de los hijos, después del permiso de maternidad, los padres pueden solicitar un permiso de excedencia para el cuidado de los hijos no remunerado. Pues bien, esto solamente lo solicitan el 0,3% de los hombres. En el año 2016, el permiso, la excedencia para el cuidado de los hijos, solamente lo solicitaron en España 2.400 hombres frente a 33.000 mujeres. ¿Vale? Es un terreno en el cual, cuando una pareja discute quién se queda o quién pide la excedencia, pues ahí se deberá discutir en el seno de la familia, del matrimonio, pareja, quién debe de hacer uso o quién debe solicitar esta excedencia. Lo mismo pasa en la reducción de la jornada laboral. El padre también puede pedir una reducción de la jornada de trabajo con una disminución proporcional de su salario hasta que el hijo cumpla 8 años. Pues bien, dato del INE del año 2016, solamente un 1,31% de los hombres afirma haber pedido un contrato a tiempo parcial motivado para el cuidado de los hijos. Solamente el 1,31%. En el año 2008 era el 1,28%. Solamente el 1,28%, ahora el 1,31% de los hombres solicitan un contrato laboral por tener que cuidar de los hijos. Esta cifra
en las mujeres es el 17%, 16,94%. Bueno, también es otro terreno en el cual debería ser más reivindicativa la mujer y luchar ahí en el seno de la pareja para conseguir que no se trunque la carrera profesional de las mujeres como consecuencia de tener que cuidar a los hijos. Estaba comentando antes de venir aquí que sabéis que hoy se inaugura ForInvest y recuerdo el año pasado, no, hace 2 años, levanté la cabeza en la comida que hacen en ForInvest y había de 200 y pico personas, había apenas 10 mujeres. En el terreno de las finanzas y del seguro, sobre todo en la alta dirección, las mujeres apenas están presentes. Ayer mismo fue la entrega de premios y solamente había una mujer de 8. ¿Vale? Es un terreno donde se observa claramente que si quieres alcanzar un puesto de alta dirección tienes que renunciar a mucho, y las mujeres, como son normalmente las que tienen que renunciar, pues acceden en menor medida a estos puestos de dirección. Bien, pues estas medidas, como digo, deben de conseguirse entre todos, entre hombres y mujeres. Yo comentaba el año pasado y lo voy a hacer otra vez. Yo hace 2 años publiqué un artículo sobre la contribución de las universidades a la desigualdad de género, a la reducción de la desigualdad de género. ¿Y qué obteníamos ahí? Pues que las universidades tienen un papel muy importante en lo que se refiere a la reducción de la desigualdad, en tanto que a mayor nivel de estudios de los individuos, menor es la brecha de desigualdad. Es decir, existe, como hemos dicho, una brecha entre el tiempo dedicado a las tareas del hogar entre hombres y mujeres. Existe una brecha en el tiempo destinado al cuidado de los hijos, al cuidado de las personas mayores. Siempre las mujeres más tiempo que los hombres. Pues bien, cuando avanza el nivel de estudios, a mayor nivel de estudios, esa diferencia se reduce. También se reduce la diferencia entre tasa de paro de hombres y mujeres. A mayor nivel de estudios, menor es la diferencia de tasa de paro de hombres y mujeres. También se reduce la brecha o la diferencia entre la tasa de actividad masculina y femenina. A mayor nivel de estudios, menor es la diferencia entre hombres y mujeres. Donde no se observaba esa disminución es en el salario. A mayor nivel de estudios no se observa una diferencia salarial, una reducción de esa diferencia salarial entre hombres y mujeres. Por tanto, esto es una contribución de las universidades que muchas veces no es valorada adecuadamente, pero con su justa medida, pero que es sin duda muy importante. Me voy a copiar una frase del año pasado que dijo Antonio Ariño, porque me la apunté, que decía que debíamos de ser optimistas, porque no hay más que comparar la desigualdad que vivían nuestras abuelas a la que vivimos actualmente. O sea, una desigualdad muchísimo más alta. Y la desigualdad que tienen hoy nuestras hijas, que en el futuro serán madres y serán abuelas. Por ejemplo, en mi casa casi diría que mi hijo hace más en el hogar que mi hija. Mi hija se va a volver la tortilla. Mi hija pues será madre y será abuela en el futuro, y por tanto suponemos que estos valores serán transmitidos, y por tanto pues no será poquito a poquito, pues vamos a ir avanzando. Bueno, antes he comenzado felicitándome de que esta facultad ya hemos consolidado este acto, que es el 4º año, y me gusta decir que habrá que felicitarse el día en el cual el decano o decana del futuro pues diga que no es necesario hacer un acto del Día de la Dona, porque ya hemos conseguido pues, la igualdad total. Por tanto, muchas gracias a todos por asistir, y le voy a dar la palabra a continuación a la directora de Igualdad, doña Pano Bañez, para que diga unas palabras. Muy bien, buenos días, señor decano, buenos días a la conferenciante, buenos días al profesorado, al PAS y al alumnado de la universidad que ha venido a estar con nosotros esta mañana. En primer lugar, quería agradecer la invitación que me han cursado y la oportunidad de poder hablar a todos ustedes, pero además, sobre todo, agradecer la celebración de este tipo de actos. Este tipo de actos permite y es una buena manera de generar un cambio de cultura e ir sensibilizando al conjunto de la sociedad, pero también en la universidad, con el tema de la necesidad de la igualdad y de la justicia de la igualdad. Además, a la Unidad de Igualdad le interesa especialmente este caldo de cultivo, porque uno de los objetivos troncales para nosotras es la posibilidad de transversalizar la perspectiva de género en docencia e investigación. La transversalización en la docencia de algunas materias puede resultar de menor impacto que en otras, pero lo que no cabe duda es de que en los estudios
sociales y de humanidades, se está hablando de personas, de actividades intrínsecamente humanas, y cuando se habla de la humanidad se tiene que hablar de mujeres y de hombres. Se tiene que tener en cuenta en la ciencia que se estudie el impacto que en mujeres y en hombres tiene el estudio que se hace. Si no lo hacemos así, en realidad estamos, lo que algunos han denominado, cometiendo un fraude educativo, de primer orden, porque estamos ocultando información, dejando de hacer una ciencia correcta y exacta. Antes no se tenía esa filosofía. La ciencia la hacían los hombres, se transmitía por los hombres y era cosa de hombres. Ahora eso ya está superado, pero toca ahora investigar aquello que se omitió en la historia, que debe ser recuperado, puesto en valor, y poner también interés en tener perspectiva de género en cualquier actividad de investigación y de docencia. ¿Qué ocurre con la docencia que no está transmitiendo adecuadamente toda la ciencia? Pues que está ocultando los aportes de la mitad de la humanidad. No creo que en las universidades, por esas razones que daba José Manuel hace un momento, en el sentido de que la universidad tiene que ser un valor, y es un valor positivo en la igualdad, si no cambia su enfoque científico y didáctico, realmente está hurtando a la sociedad un cambio más acelerado, más deseado cada vez más por toda la sociedad. Por tanto, es muy importante incorporar la perspectiva de género a la docencia, pero para eso es verdad que se necesita investigar, porque un conocimiento tan ocultado durante tanto tiempo requiere un esfuerzo investigador para aflorar ese conocimiento, para pensar en clave de género también. La gente tiene sus materiales didácticos ya elaborados, le cuesta mucho realizar cambios en esa dirección, pero es verdad que lo que hay que incentivar también a más largo plazo es la generación de conocimiento con perspectiva de género. Ayudar a nuestros doctorandos, al profesorado que empieza y que aún no tiene realmente elaborados todos los materiales, a que incorporen esa perspectiva de género. Y cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género a la ciencia, también hablamos de que la mujer tiene que ser objeto de estudio, tanto por sus impactos como por sus aportes, pero también estamos hablando de la mujer como sujeto de la ciencia. Y ahí entramos en algo que comentaba José Manuel, las brechas de género. Impactan directamente porque coincide, y todos lo sabemos, el periodo de mayor producción científica con el periodo reproductivo de la mujer. Y eso está absolutamente en el fondo y en la base de todas las brechas que vemos. Brechas de tiempos, brechas de cuidados, brechas de salarios y brechas de pensiones. Ese círculo hay que cortarlo de alguna manera. Por tanto, el otro gran objetivo que tiene la Unidad de Igualdad y de cara sobre todo a la redacción del nuevo plan es que la universidad se conciencie de la necesidad de hacer un esfuerzo serio de conciliación. No solo hacer enunciados declarativos, sino realmente apostar por esa conciliación, priorizar las cargas familiares en la elección de horarios, tanto docentes como de investigación, dilatar los periodos que hagan falta cuando haya necesidades de conciliación corresponsable. Estoy hablando de incentivar también que hombres que se corresponsabilizan de los cuidados puedan acogerse a normas favorecedoras que le permitan esa conciliación. Como decía una persona, y me hizo mucha gracia por lo intuitivo del término, la diferencia entre sexo y género es muy fácil. El sexo es tener hijos. La mujer tiene hijos, biológicamente, es la que puede tener hijos. Criarlos es una cuestión de género. Lo que nos dice el mandato cultural es que las mujeres tenemos que criar a los hijos. Es más, ahora lo que se está extendiendo es eso, en la medida que la mujer ha avanzado a nivel profesional, educativo, etc., ahora empiezan a emerger posicionamientos del tipo del colecho, la lactancia demanda ya hasta extremos increíbles, etc. Siempre se debe ver ese tipo de políticas como trampas del patriarcado. Evidentemente lo que pretenden es que durante más tiempo esa brecha se pueda incrementar y cuando las mujeres se vuelvan a incorporar al trabajo ya no tengan prácticamente oportunidades de acceder a puestos de relevancia, hacer carrera profesional, etc. Por tanto, no caigamos en esas trampas. La universidad debe trabajar para que eso no ocurra y sobre todo porque la universidad debe ser no solo reconocida por los valores de igualdad, sino como ejemplo de institución que propugna la igualdad en su seno. Yo confío en que eso será así. No quería acabar sin felicitar a la facultad por sus 50 años y por la celebración, insisto, de esta jornada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Amparo. Y antes de presentar a Maripaz, creo que podemos anunciar, ayer estuve en Forinvest y hablando con el conseller de Economía y con Paco Álvarez, director general de Economía y Emprendimiento, donde nos confirmó la creación de una cátedra, aparte de las 2 cátedras que vamos a tener, que ya han sido aprobadas en Consejo de Gobierno, de Empresa Humanista, que va a ser dirigida por César Camisón, y otra de Economía al Bien Común, de Joan Ramón Sanchís. Hay una tercera, que todavía no está definida la persona que la va a dirigir, será mujer, Economía Feminista. Y entonces estará ubicada aquí en la Facultad de Economía, y estuvimos ayer hablando, falta dilucidar cuál será la persona que la dirija, pero tendremos una nueva cátedra dedicada al estudio de estos temas y por tanto se supone que ampliaremos las actividades relacionadas con la investigación de estos temas aquí desde la facultad. Bueno, pues hoy estamos aquí para reconocer el papel que han jugado determinadas personas en su lucha por conseguir la igualdad. Hay que reconocer que la desigualdad, si hoy existe, imaginaos la que existía pues hace unas cuantas décadas, muchísimas. Estábamos ahora recordando que todos conocemos a alguien que era la única mujer que estudiaba en la facultad, la única mujer que estudiaba en la facultad. El catedrático la acompañaba en los descansos para protegerla del entorno totalmente masculino. Serán otros tiempos, supongo que ahora Maripaz nos recordará. Estas personas serán lideresas del cambio, lucharon en un entorno mucho más hostil del que de ahora, mucho más masculino, mucho más desigual. Y una de ellas, pues como decía, pues Maripaz Jordá. Yo quisiera destacar que Maripaz, pues aparte de ser una amiga, es yo creo que de todo el colectivo de la facultad, de personal, de técnico y de profesores, porque mucho tiempo aquí en la facultad, es una persona muy trabajadora, una gran investigadora, una excelente docente y la verdad es que involucrada en tareas de gestión. Y es una persona muy comprometida con la facultad y la universidad. Todavía no entiendo cómo no estás en la comisión electoral todavía. Ahí está ella dando el callo en tareas de gestión, la presidenta Entonces, entre muchas cosas que voy a comentar, no quiero que se me olvide, es la primera catedrática de la facultad que estudió en la facultad. Ha habido, puntualízame, alguna otra catedrática, pero que no estudió en la facultad. Bueno, voy a repasar muy brevemente su extenso currículum porque queremos escucharla a ella. Ella entró en la universidad, primer contrato en el año 71 y luego llegó a ser catedrática en el año 83. Ha tenido cargos de directora del Departamento de Economía Financiera y Matemática del año 93 y en el año 2002 directora del Departamento de Economía Financiera y Actuarial. Ha sido coordinadora de la titulación de Ciencias Actuariales y Financieras y directora del Máster de Ciencias Actuariales y Financieras desde su inicio en 2010, impartiendo también docencia en el mismo. Su actividad docente ha estado dedicada a las matemáticas, a la matemática financiera, a banca y bolsa, seguro, renta fija, gestión bancaria y sus temas de investigación, hoy de forma muy resumida, a temas de tipos de interés, mercados hipotecarios y deuda pública, modalidades de ahorro y pensiones y planes de pensiones. Todo esto, como digo, lo ha conseguido pues siendo mujer, siendo madre, como digo, en entornos mucho más hostiles y masculinos que las actuales. Por tanto, es un honor contar con mujeres como ella en esta facultad y bueno, le doy la palabra para que nos cuente cuando quiera participar. Gracias. Señor decano, señora directora de la Unidad de Igualdad, señora vicedecana, buenos días a todos, compañeros y compañeras. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo al equipo decanal y especialmente a la profesora Yagüe que me haya invitado
a participar en este acto, que debo decir lo he aceptado con bastante reticencia, como ella muy bien sabe. Y lo he hecho con reticencia porque no me considero idónea para protagonizar estos actos, porque considero que las idóneas son aquellas mujeres que son expertas en cuestiones de género, y yo no lo soy, o que son mujeres feministas que a lo largo de su historia pues han luchado duramente para la defensa de los derechos y de la igualdad de la mujer. Sin embargo, pienso que el tema es inevitable, porque creo que es inevitable porque estamos de aniversario, 50 años de la facultad. ¿Así mejor? ¿Lo quito el micrófono yo? No, pero aquí no. Eso está bien, eso está bien. Vale. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Pues decir, bueno, no sé por dónde iba. Así que como estamos de aniversario, pues realmente, y dado que yo he sido testigo de la historia de la facultad durante estos 50 años, realmente ha sido un tema inevitable aceptar esto y estarlo ya. Vaya por delante mi respeto a todas las mujeres que han hecho una lucha activa y dura en pro de la igualdad y de los derechos de la mujer y que permiten que todas estemos soñando. Mi papel en esto de la igualdad pues ha consistido en iniciarme en caminos quizá entonces poco transitados por las mujeres, hacer camino al andar, y si este camino pues ha permitido que otras mujeres hayan venido después y lo hayan tenido un poquito más fácil, pues yo sinceramente ya me considero satisfecha. He de decir que si estoy aquí es de alguna manera por educación, porque fue mi padre siempre tuvo muy claro que la vida es complicada y que por tanto cuantas mejores armas se tengan mucho mejor. Por tanto, el hecho de que después del colegio venía a la universidad era cuestión, no era cuestión, era incuestionable. Posteriormente, mi madre con su infraestructura doméstica me proporcionó una ayuda muy valiosa pues cara al cuidado de mis hijos. Bien, por tanto, voy a empezar. No esperen grandes cosas de mis palabras, algunos datos, algunos recuerdos, pues los datos más recientes por razón de la accesibilidad y los recuerdos más lejanos porque ya se sabe lo que pasa con la edad y la memoria. Bueno, voy a ir saltando un poco de presente a pasado y para que esto sea lo menos caótico posible, pues voy a empezar con los tópicos de esta cuestión, empezando por la brecha de género. La brecha de género, he decidido referirme a la brecha de género y no a la brecha salarial, porque en la universidad en donde estamos hay igual categoría, igual salario. Bueno, ya veremos que aquí hay un poquito de trampa implícita, pero en principio vamos a hablar de brecha de género. Bueno, la brecha de género es la diferencia en puntos porcentuales entre las tasas de empleo masculina y femenina, y aquí tenemos reflejada la de para poblaciones de más de 16 años y que está referida a los últimos años, del 2009 al 2015. Los datos están proporcionados por el INE. La línea verde representa la tasa de empleo masculina, la morada, que parece azul, la femenina, y la roja es la brecha de género. En el año 2009 la brecha de género era de 14 puntos. En el año 2013 ha pasado a ser de 9,8. Pero esta diferencia en la brecha no es tanto a consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sino a consecuencia del mayor paro masculino a consecuencia de la crisis. Si hablamos de niveles de educación, pues efectivamente razón tenía mi padre, cuanta más educación mucho mejor, y ahí tenemos la brecha de género para la Unión Europea y para España, proporcionada también por el INE y las encuestas de fuerzas de trabajo de Eurostat, en donde España representa la línea continua, la discontinuidad de la Unión Europea. En el año 2009, donde, como hemos comentado, la brecha de género era de 14 puntos, en los niveles de inferior educación era de más del 22%. Sin embargo, en los superiores era del 6,4%, y en los últimos años ha disminuido en las categorías de menor formación, pero en los niveles superiores
ha aumentado ligeramente, la brecha de género ha aumentado 8 años. Bueno, pues esto ha sido un poco para entrar en materia respecto a la brecha de género. ¿Cuál era la brecha de género cuando yo entré en la universidad? Pues yo he estado buscando datos, quizá no existen y no he sabido encontrarlos. He encontrado datos del mercado de trabajo, pero no de brecha, del mercado de trabajo de aquellos años. Quizá los haya, no los he encontrado, pero en cualquier caso sí que os digo que aquello era, vamos, muy grande. Había mujeres, evidentemente, que se iniciaban, trabajaban, pero se dirigían fundamentalmente a aquellos sectores donde era más fácil entrar y otros eran realmente muy complicados. Bueno, el hecho de que yo terminara mis estudios de licenciatura, perteneciera a la primera promoción de la facultad, hiciera mi examen de licenciatura por azar, porque dije, bueno, un examen más, pues un examen más, no sabía en aquel momento ni las implicaciones que representaba, pues me permitió acceder, nada más acabar la carrera, primero con un contrato de ayudante de clases prácticas y después ya con varios contratos que se fueron sucediendo en el tiempo hasta que finalmente fui funcionario. El primer año fui ayudante de clases prácticas y fue relativamente tranquilo. Yo tenía un catedrático por encima que me hacía las cosas fáciles, di unas clases prácticas y la cosa fue bien. Pero en el segundo año este catedrático decidió volver a Madrid, podríamos decir por los entornos turbulentos por los que se movía en aquel momento la facultad. Bueno, yo me quedé allí un poco desubicada, sola en aquella cátedra, sin saber muy bien qué iba a ser de mí. Y cuando, bueno, voy a contar una anécdota a tipo personal. Va a ser la única de tipo personal, pero quiero decir que me parece interesante por lo que era en aquel momento la perspectiva nuestra. Bueno, pues como decía, me quedé allí sola y cuando pasó el verano tuve noticias que se estaba buscando una persona para hacerse cargo de la asignatura de matemática de las operaciones financieras. Bueno, aquello me dolió, ¿no? Que me ignoraran hasta cierto punto y entonces hice algunos contactos, unas llamadas por teléfono y finalmente me armé de valor y fui a hablar con el decano. Y le manifesté mi disposición a hacerme cargo de aquella asignatura. El decano pues me miró y me dijo, mire usted... ¿Y quién era, coño? Mire usted que es muy joven, mire usted que usted es muy joven, mire usted que estos estudiantes son muy contestatarios, que son muy mayores porque algunos van a ser compañeros suyos incluso de promoción, porque algunos habrán descolgado de los estudios y se los va a encontrar en el aula. Era una asignatura de quinto curso, aquella que yo quería impartir. Y me dijo varias cosas, todas ellas ciertas. Pero a pesar de todo, y aunque yo era muy pava entonces, pues me animé y le dije, mire, hay otros compañeros de mi misma promoción y con peor expediente que el mío que los están contratando. Bueno, entonces no se hablaba de currículum, se hablaba de expediente porque nosotros estábamos acabaditos de salir del horno y no teníamos currículum nada, nuestro expediente académico y nada. Entonces le mencioné pues esto. Y él, no le dije por supuesto el género de mis compañeros que contrataban, pero lo entendió perfectamente. Y me dijo, bueno, pues si se atreve empiece y ya veremos. Y yo empecé y con fecha de 1 de octubre pues firmé mi primer contrato. Bueno, si cuento esto, aquel decano era don Manuel Vela, y he de decir que él y los otros que gestionaron la facultad en aquellas épocas, yo creo que fueron muy conscientes de la situación que vivía aquella facultad y entendieron muy bien los cambios que la sociedad demandaba y creo que respondieron muy adecuadamente a todos ellos. Bueno, esto por una parte. Y por otra parte también lo quiero mencionar que a pesar de este pequeño rifirrafe que realmente tuvo el final feliz, pues yo no me he sentido discriminada nunca en mi trayectoria académica. Sé que no siempre es así, sé que no todas las mujeres les ha pasado lo mismo. Pero, sinceramente, yo debo decir mi propia experiencia personal. Bueno, pues empezamos pues aquel año con Contreras y prácticamente, bueno, voy a nombrar algunas de mis compañeras de
aquellos entonces, porque eso han sido mis compañeras de fatigas iniciales y las voy a mencionar. Entramos Dulce Contreras y Martina Menduzato, y en 1 o 2 años más se incorporaron otras que yo considero también compañeras de mi generación, como Amparo Sancho, Ana Fuertes, María Bonilla y Clementina Ródenas. Clementina Ródenas fue la primera doctora de esta facultad. Bueno, si nosotras fuimos las primeras que estudiamos aquí, no fuimos las primeras en subir a una tarima. La primera que subió a una tarima en la Facultad de Economía era una señora llamada Mari Carmen Martí de Beses, que nos dio en primero una asignatura que ahora quizá os parezca completamente exótica, pero que se llamaba Fundamentos de Filosofía. Fue la única profesora que yo he tenido en toda mi licenciatura. En mis 5 años de carrera solamente me he impartido clase de Fundamentos de Filosofía más. Y tampoco debía estar muy acompañada de compañeras. Carmen Segura. Carmen Segura fue catedrática de matemáticas en la Escuela de Empresariales. Coincidió conmigo cuando fusionamos los departamentos de la escuela y de la facultad. Coincidimos muy poco tiempo porque se jubiló. Entonces ella debió estar en la escuela en los años 60 o quizá antes. Debía estar realmente tratamientos. Bueno, pues fueron años de nuestros inicios. Empezamos en la calle de la Nave. Nos trataban bien nuestros compañeros, pero realmente aquellos tiempos eran muy masculinos. Por ejemplo, en la Nave no había servicio de profesoras, sí había servicio de profesoras. Nosotros utilizábamos el de las estudiantes. Y el lenguaje también era muy masculino. Nada que ver con como hablamos ahora de compañeros y compañeros y amigos y amigas. No, entonces el lenguaje era masculino. Hasta el punto de lo que os voy a contar, una pequeña anécdota. Cuando dábamos clase, aquí en la Nave, y creo que al principio también en Blasco y Valle, nos avisaban que la clase estaba próxima a terminar. Bueno, pues nos avisaban porque se abría la puerta y lo que entonces llamábamos un BD, que era un personal de administración y servicios, te decía que la clase terminaba. Pues bien, se utilizaba una frase estándar para este aviso. Y la frase estándar que se utilizaba era: señor, la hora. y nos lo decían, fuese que fuese. Y nosotros, pues nada, gracias, y seguíamos a lo nuestro y seguíamos adelante. Bueno, pues estos fueron los principios en la calle de la Nave y posteriormente en Blasco y Valle. Bueno, antes de pasar a lo que yo considero como la época de Blasco y Valle, quiero recordar a la primera catedrática que tuvimos en la facultad, que fue Pilar Martín Guzmán. Vino de Madrid, estuvo un poco de tiempo y luego marchó. Y bueno, esta señora tiene un currículum magnífico y, entre otras cosas, ha sido directora del INE en los años 96 al 2000. He de decir que en el recuerdo colectivo de esta facultad no ha pesado lo que debería de pesar, es mi opinión. Bueno, y también recordar a las primeras compañeras del personal de administración y servicios que se adscribieron a la facultad, Pepa Cuñar y Concha Mujeres. Bien, la época de Blasco Ibáñez representa la consolidación de la Facultad de Economía. Muchos estudiantes de la propia facultad, hombres y mujeres, nos fuimos incorporando al cuadro de profesores. Nos fuimos incorporando facilitados por el acceso a la universidad de más capas sociales que hasta el momento accedían a la universidad, y también por el hecho del boom de la natalidad, que provocó pues, una cierta masificación y además una demanda especialmente importante en nuestras facultades. Quien nos recuerda Blasco Ibáñez, las aulas atestadas, nosotros en la tarima y algunos de vosotros por las escaleras y por las ventanas. Bueno, pues de aquella época procede, digamos, la etapa de formación o consolidación también de la. En 1983 entró en vigor la LRU. Y la LRU, entre otras cosas, provocó
que las oposiciones no se hacían en Madrid, sino que cada universidad convocaba en su propio centro y convocaba sus propias plazas. Yo por aquel entonces salí como tribunal en muchas oposiciones. Se decía que el programa que elaboraba aquello, el sorteo, estaba mal diseñado y que en lugar de penalizar al que había salido de una plaza, lo primaba. Bueno, lo bien cierto que hasta que arreglaron el programa, sin ser cierto, es una leyenda, pero el caso es que yo me pasé por toda España muchísimo. Y fui testigo de la incorporación de la mujer en todas las universidades a los cuadros de profesores. Sin embargo, en todos aquellos años, estoy hablando de finales de los 80 y muy principios de los 90, luego ya no volví a salir más. Y principios de los 90, todas las mujeres a las que yo asistí en aquellas promociones lo hacían a plazas de titular de universidad. En ningún caso me encontré a ninguna mujer concursando a cátedra. Estuve en bastantes cátedras, al menos en 6 que recuerde ahora, de mi área de conocimiento, economía financiera y contabilidad. Pues de aquellas 6, 4 de contabilidad, 2 de economía financiera, todos fueron hombres los que accedieron a aquellas cátedras. Bueno, y si hablo de las cátedras, no lo hablo por corporativismo, sino porque ahí, voy a insistir, ahí está nuestra brecha salarial. Y porque pienso que es cierto que muchas mujeres, las mujeres se han incorporado más tardíamente, por tanto el número deben ser menos, pero no tantas menos como creo que eran. Y bueno, por último, si Blasco Ibáñez es la LRU, pues para mí Tánchez es la LOU del 2003 y la LOU de las reformas del 2007 y las nuevas categorías de acceso a la universidad, los habilitados, las acreditaciones, etc. No os voy a contar a las que sois docentes qué implica todas estas categorías y formas de acceso. Lo sabéis mucho mejor que yo porque lo estáis sufriendo, por supuesto, vosotras y no yo. Sí quiero comentar que las 2 categorías inferiores con las cuales se accede ahora a la universidad, las plazas de ayudante del RU, las plazas de ayudante doctor, que ya requieren un nivel de formación y de formación previa infinitamente superior al que nos incorporamos en las primeras promociones, y las plazas de contratados o contratadas doctores. Quien ha tenido ocasión de observar las entradas de contratadas, pues cabría pensar pues, que la brecha de género pues, está desapareciendo o en vías de desaparición. Bueno, pues es lo que quiero plantearos. Este es el PDI de la Universidad de Valencia por categorías. Estaba obtenido de los datos del Anuario de Datos Estadísticos de la Universidad. Y efectivamente las categorías inferiores no se ven muy bien, son ayudantes y contratados doctores, pues efectivamente tenemos paridad. Titulados de escuela universitaria también, y en catedráticos de escuela y titulares de universidad, aquí ya no lo tenemos. Si me refiero a los titulares de universidad, que es la figura más numerosa, pues estamos en torno al 60-40, 60% para los hombres, 40% para las mujeres. Bueno, la raya verde son los hombres y la morada las mujeres. Bueno, pues 60-40 es, digamos, el núcleo central de las categorías de la universidad, que son los titulares de universidad. Sin embargo, en el tema de las cátedras tenemos un 73% frente a un 26,94% para el conjunto de la universidad. Estos pequeños gráficos pues, muestran la evolución de estas categorías en los últimos años, desde el 2002 hasta el 2015. He de decir que, que el Anuario de Datos Estadísticos de la Universidad empieza a distinguir por sexos en este año y, por tanto, aunque hay mucha información respecto a las categorías, los departamentos, etc., por sexos solamente aparece en el año 2002. Y, bueno, esta es la evolución de ayudantes y contratados. Por supuesto, no se observa ningún tipo de brecha. Esos picos del principio no son nada importantes porque eran 2 o 3 plazas que no llevaban a ningún sitio.
Y aquí tenemos los titulares de universidad, como os digo, pues 60-40, pues se va estrechando la brecha, pero en los catedráticos y las catedráticas pues ya la brecha es mayor. Incluso en el último año, no sé si lo podéis percibir, pues se ha aumentado ligeramente. Bueno, pues esta es nuestra situación en cuanto a la brecha de género. He de decir que he mirado también el tema del PAS, pero el tema del PAS en todas las categorías las mujeres superan a los hombres, entonces no hay mucho que rascar por ese lado. Entonces omito esta cuestión y paso al punto siguiente. Bueno, nuestra facultad. Pues en nuestra facultad, estos datos los he obtenido de la web de la facultad, he entrado en las webs de los departamentos y nos encontramos en términos generales bastante parecido a la universidad, pero con unas ciertas matizaciones. Por ejemplo, las ayudantes y las contratados de doctores superan a los contratados doctores y a los ayudantes. Los catedráticos de escuela universitaria y los titulares de universidad, muy parecidos, 60-40, igual que en el conjunto de la universidad. He de decir que en este momento en la facultad hay un 60%, entre la plantilla de profesorado, hay un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Digamos que esos son los porcentajes sobre los que nos movemos. Y luego, en las cátedras de universidad, pues estamos como la universidad o ligeramente por debajo. Bueno, he de mencionar que todos estos datos que he presentado solamente he tomado el profesorado permanente, es decir, los funcionarios y no los profesores asociados. Y en cuanto a la universidad, he considerado únicamente aquellas categorías que son similares a las que tenemos nosotros, ¿no? Personal sanitario y cosas así, pues no los he tenido. Bueno, pues aquí tenemos aquello que quería decir respecto a la brecha. El segundo punto que quería tocar o que tratar era el que hace referencia a la brecha de cuidado. La cuestión es la siguiente. En el tema de la brecha de género, aunque parece que hay muchas diferencias, y las hay, en estos 50 años de la vida de la facultad se ha avanzado mucho. Se ha avanzado de una manera que tenemos una visión de conjunto bastante espectacular. La cuestión es, el mercado de trabajo ha evolucionado mucho en 50 años. ¿Han evolucionado los hogares en la misma medida? Esa es la cuestión. Las familias se han adaptado a los cambios en los comportamientos profesionales de las mujeres. Bueno, eso es lo que voy a ver ahora, lo voy a ver rápidamente, porque el señor decano ya me ha adelantado la faena mucho. Entonces, pues lo voy a ver con cierta rapidez. Claro, no hay datos de nuestro colectivo. ¿Los datos cuáles son? Los datos son pues, los del conjunto de la población española y especialmente la encuesta de empleo del tiempo, que os la recomiendo porque no tiene desperdicios. Son datos del 2015. Este primer gráfico no hace falta, yo os lo cuento rápidamente, habla del empleo del tiempo, la duración media diaria dedicada a diversas actividades por personas con empleo. Y aquí lo que se deduce, quitando el primer punto que hace referencia a los cuidados personales, que incluye las horas de sueño, por tanto es muy parecido, en todo lo demás los hombres hacen más, trabajan más horas, hacen más deporte y actividades al aire libre, más vida social, se dedican más a ver la tele, tienen más aficiones informáticas, lo hacen todo más, menos el hogar y la familia. Y estos dos cuadros justamente hacen referencia a brechas. El primero de ellos es la diferencia de tiempo medio dedicado a trabajo no remunerado de las personas que conviven en pareja. O sea, tiempo medio, trabajo no remunerado de personas que conviven en pareja. De aquí que ahora la brecha de género no es hombres menos mujeres, sino que la brecha esta que se mide el tiempo no se mide como la brecha de género de hombres menos mujeres, sino que se mide en mujeres menos hombres. Entonces, toda la parte de la derecha es la brecha en el trabajo no remunerado a favor de las mujeres
La izquierda, la brecha negativa, es decir, más tiempo criado con los niños. Bueno, os leo porque no se ve, pero no es que no, que yo, hay muchos ítems, os lo leo. Las horas de total en familia son 2,50, ¿eh? 2,50 y tantos, 2 horas 50 y tantos, y en porcentajes un 17,3. Bueno, todos los ítems, en la brecha a la derecha, pues os leo algunos puntos: actividades culinarias, confección, cuidado de ropa, mantenimiento del hogar, compras y servicios, etc. Solo tenemos 2 ítems a favor de los hombres. Os leo cuáles son: construcción y reparaciones, y jardinería y cuidado de animales. Entiendo que la jardinería es cuidar y cortar el césped de botellas, y cuidado de animales pasar a pasear el perro. Son datos del INE, ¿eh? INE es palabra de Dios. Bueno, los 3 cuadros que vienen aquí los voy a pasar muy rápidos porque ha hecho referencia el señor decano, que es el abandono del mercado de trabajo. Excedencia por cuidado de hijos, estamos en torno del 90 y tantos % siempre. Cuando se trata de cuidados familiares, la cifra baja a un entorno del 84 en todos estos años que aparecen aquí, en porcentajes tomados por las mujeres, que lo proporciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y en el caso de los permisos por prestaciones de maternidad, nos encontramos en torno al 98 y pico %. Bien, hago un comentario respecto a los permisos de maternidad. Bien están los permisos de maternidad. Recuerdo que en esta facultad se empezaron a tomar y a disfrutar los permisos de maternidad en la década de los 90. Y más bien a mediados que al principio. En los años 80 ni los pedíamos ni los disfrutábamos. Sencillamente aquello era un tema personal de las mujeres que habíamos decidido parir, y a nivel personal lo resolvíamos. ¿Cómo se resolvía? Pues normalmente pedías a un compañero o una compañera que te dieran unas clases, y si la salud lo permitía y la criatura nacía en Pascua, en verano o en Navidad, pues no pasaba nada y seguíamos adelante. ¿Es así o no? Sí, vale. Bueno, pues bien están los permisos de maternidad. Mi pregunta es, ¿es necesario que estos permisos se disfruten en un 98 y pico %? Los hijos son de las madres en un 98,5%. Bien, esta señora es una socióloga que ha sido artífice de la reforma de Islandia en relación con los permisos de maternidad y paternidad. Considera que la equiparación es clave, leo textualmente, para que el mercado de trabajo deje de penalizar a las mujeres, y que su introducción ha conseguido reducir la brecha de género a su nivel más bajo. Lo dejo ahí. Es un tema que en estos momentos está siendo objeto de discusión y no hay opinión unánime. La mía, desde luego, sí que lo es. Bueno, y el tercer tópico, como no hay, o sea, es imposible no referirse en un acto como este al techo de cristal. El techo de cristal, bueno, hemos visto la encuesta de uso del tiempo y las excedencias y el abandono del mercado de trabajo. Nos extraña mucho de los techos de cristal. El ejemplo de los ejemplos es el IBEX. Y el IBEX pues, tiene un 8,6% de presidentas y consejeras un 20,7%. Esto es la información que proporciona el INE. He visto 20,7, 19,6, por ahí varamos. Bien, según el cuarto informe con datos de 2016 que realiza la consultora Previa y el IES, el cuarto informe, denominado Las mujeres en los consejos de administración de las compañías del IBEX, pues este informe dice que por el momento casi un tercio de las empresas del IBEX, un 28 y pico %, cumplen el requerimiento o digamos la recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que al menos un tercio de las consejeras sean mujeres. Bueno, si
si un tercio lo cumple, pues 2 tercios no lo cumple. Cuando pasamos no solamente a consejera, sino a un órgano colectivo, sino a liderazgo, pues yo he leído un artículo de nuestro compañero Alejandro Escribal, en donde pone de manifiesto algunas cosas. Refiere datos de Informa y dice que en 2015 las sociedades mercantiles dirigidas por mujeres eran del 14%. Si la empresa era cotizada en bolsa, pasaban a ser al 13%. Y luego la encuesta de población activa del 2015 elabora a un 30%, a un 31%, el número total de mujeres, de todas lideradas por mujeres del total de las empresas, incluyendo autónomos y empresa familiar. Claro, aquí en este 31% el peso lo tienen las empresas familiares, en donde las mujeres, dado que son propietarias, pues también pesan más y elevan el porcentaje, ¿no? Pero a pesar de todo, a medida que aumenta el tamaño de esas empresas, disminuye la presencia de mujeres, aún en ese tipo. Bueno, es importante el IBEX y las empresas porque son los trabajos potenciales de nuestros futuros estudiantes, ¿no? Entonces este es el mundo en donde van a tener que moverse. Pero no es el único. El dato de académicas, no lo digo, pero es realmente escandaloso. Y yo presento como ejemplo, que también me parece muy significativo, el Poder Judicial. La foto corresponde al año de apertura del Poder Judicial, no hay ni una sola mujer. Bueno, pues en la judicatura las mujeres superan a los hombres ya. Hay un 52-42% de mujeres frente a un 47,6% de hombres. Y esto no es cuestión de un año ni dos, esto es cuestión de muchos años el haber llegado a estos niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya algunas tendrán edad suficiente, experiencia suficiente para estar en órganos de dirección. Y sin embargo, en los órganos centrales que incluyen la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, solo hay un 23,78% de mujeres. Y en el Tribunal Supremo un 13,9%. Estos son datos de 2016. He entrado en todas las salas, ya por morbo, del Tribunal Supremo y, por supuesto, todas están presididas por mujeres. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Dónde tenemos nuestro techo? Pues no se ven, pero ya veis lo que es morado, ya veis los niveles del morado por dónde están. Órganos de gobierno de la Universidad de Valencia. Bueno, lo que se observa aquí claramente es que en aquellos órganos que son colectivos, pues tenemos paridad. Es decir, si nosotros cogemos al decano y a los vicedecanos, pues tendremos el 50%. Sin embargo, si quitamos a los decanos y decanas y los separamos de los vicedecanos, los decanos representan el 33,68%, mientras que las vicedecanas el 26,32%. Es decir, que el equipo decanal funcionan las cuotas. Hay que plantearlo en términos de paridad, pero luego el decano es hombre en un 73,68% de las veces y las decanas en un 26,32%. Bueno, estos datos los he tomado de la web de la universidad, por supuesto. No hay que recordar que nosotras en 50 años solamente hemos tenido una decana en la facultad, nuestra compañera Trinidad. Bien, en el tema del Consejo de Dirección, pues pasa un poco 3/4 de lo mismo. O sea, cuando el rector inicia su andadura, presenta un equipo rectoral con paridad en vicerrectores y vicerrectoras. Sin embargo, los datos actuales, que hay una pequeña remodelación o baja o no sé qué circunstancia, pues ha hecho que haya más vicerrectores que vicerrectoras. Y además, claro, en el Consejo de Dirección, dado que aparecen dos figuras más en el Consejo de Dirección, que es el gerente y el delegado de estudiantes, ambos varones,
pues hace que el porcentaje actualmente, exceptuando al rector de ese consejo de dirección, sea de un 66,67 frente a un 33,33. Por tanto, los órganos colectivos y las cuotas funcionan. ¿Qué pasa con los cargos unipersonales? Bueno, pues ya he hecho una referencia a los decanos. Hay un 73,68 frente a un 26,32. En las direcciones de departamento hay un 70,24% de directores de departamento y un 29,76% de directores. He entrado en las webs de los 84 departamentos de la universidad. Y es esto lo que me he encontrado. Todavía hay centros sin ninguna directora de departamento. He de decir que este 29,76 es este dato gracias a la Facultad de Economía, en donde hay 5 directoras y 4 directores de departamento. Si efectuamos a la Facultad de Economía dentro de este cómputo, pues nos encontramos con un porcentaje de directoras del 26,67. Y bueno, lo mismo pasa en la dirección de institutos, también un 26,32, y en el Consejo Social de un 21,74. Y es cierto que en el Consejo Social aquellos órganos que proceden de la universidad son más paritarios, pero los que proceden de organismos externos, pues no lo son. ¿Vale? Bueno, pues esto es nuestro techo de cristal. El poder de estos órganos de gestión de dirección será mayor o menor, pero en cualquier caso los sustentan los hombres. ¿Y qué pasa en el resto de la Universidad Española? Pues parecido. Una que fue compañera nuestra, Fernández Izquierdo, que ahora está en la UCI, pues elaboraron un trabajo sobre los órganos de gobierno en la Universidad Española. Y en líneas generales, pues los datos eran similares al nuestro. En el tema del rectora, pues las rectoras representan un 2%, la gerencia un 73% en el total de las universidades, mientras mujeres solamente un 27%. Hemos de decir que en este acto pues tenemos una excepción a esto, porque tenemos la primera que ejerció de gerenta, que me ha matizado que puede decirse, en las universidades valencianas, que es nuestra compañera Amparo Flores. Bueno, en cuanto a vicerrectorados y vicerrectoras, pues el porcentaje es muy bajo y matiza que aún en el caso de que funcionan las cuotas, pues a pesar de esto, en el conjunto de la universidad, a pesar de que todas las universidades tienen esas cuotas, pues aún el número es inferior. Y en el único ítem que es superior es en este trabajo se cita la Secretaría General, en donde la norma es el rector hombre y la secretaria mujer. Bueno, destaca también la escasa presencia de la mujer en los consejos sociales. Bueno, para terminar, algunas cuestiones relacionadas con el techo de cristal. Bueno, pues preparando esta sesión, a mí me cayó en mis manos un trabajo, un informe elaborado por el Ministerio de Familia alemán en el año 2010, que pretendía analizar el techo de cristal. Porque en Alemania también, a pesar de que la participación de la mujer pues, es importante, pero también detectaban en las empresas este techo de cristal. Y bueno, hay algunas ideas preconcebidas, pues incompatibles, que no voy a mencionar, pero sí que se extraía de aquel trabajo unas ciertas mentalidades entre los encuestados. Los encuestados eran 500 encuestados que ocupaban puestos de alta dirección en empresas, hombres y mujeres, más hombres que mujeres por razón de la posición. Estos encuestados tenían a su cargo al menos 20 trabajadores, es decir, que eran jefes altos ejecutivos y que por tanto eran potenciales empleadores. Y se les encuestaba sobre por qué en los cargos de alta dirección no llegaban las mujeres. Y se deducían como 3
mentalidades, que eran las razones que se atribuían a por qué no llegaban a esas posiciones. La primera era una mentalidad conservadora, en el sentido de que, bueno, pues que el hombre a la empresa y la mujer a otras cosas. Entonces era una exclusión per se, era una mentalidad preconcebida y ahí está. Y luego aparecían otras varias mentalidades y una de ellas atribuía a lo que podríamos llamar ahí los roles sociales, que tienen un peso importante para limitar el acceso de las mujeres a estos puestos de dirección. Opinaban los encuestados que las mujeres se manejan mejor en el corto plazo, se manejan peor en el trabajo a corto plazo y se manejan peor actuando bajo presión. Y que este es precisamente las demandas de un alto ejecutivo, el trabajo a corto plazo, la presión y afrontar esto. También decían que a veces si llegaban, pues como no estaban muy acostumbradas, pues incluso sobreactuaban, ¿no? Y aquí están las críticas a las llamadas mujeruras que no hace falta que nosotros recordemos, ¿no? Porque empezando por la Thatcher y por muchas otras cosas. Entonces que ahí no se manejaba muy bien y que esa era una de las cosas. Y una tercera opinión, corriente de opinión, es que menos historias, que son las mujeres las que se escuchan y que van subiendo en la escala de las empresas y cuando llegan a determinado puesto deciden que se quedan ahí, que balancean su vida personal, su familia y el trabajo y optan por quedarse ahí, que es la autosuficiencia. Bueno, como no me quiero hacer muy extensa, porque creo que esto ya hasta el cuarto, voy a pasar, puesto que el objetivo principal es poner el foco en la facultad, pues con un ejemplo de nuestros estudiantes. Aquí el signo morado, en este caso son estudiantes del grado de ADE y el verde son los estudiantes. Este es un pequeño ejemplo de lo que yo denomino autoexclusión. Yo tuve ocasión de asistir en el curso 2014-2015 a una sesión de matrícula para acceder a las matrículas en el grado de ADE. Y en aquella sesión de matrícula se presentaron tres estudiantes y una estudiante, que era la que tutelaba yo, que era una estudiante magnífica. Bien, lo primero que pensé, vaya, pues seguro que hay más sobresalientes, ya sabéis que aquí para acceder a la matrícula pues hay que tener previamente un sobresaliente. Entonces yo pensé, seguro que las estudiantes tienen más sobresalientes que nosotros. Y sin embargo aquí hay tres y una. Entonces pensé, bueno, hay que estudiar. Bueno, pues ese fue el primer año que se hicieron trabajos fin de grado de forma generalizada, era el curso 2014-2015, y a raíz de esto digo, bueno, pues vamos a estudiarlo y he analizado las dos convocatorias de los cursos 14 y 15, 15-16. Bien, como sabemos, las estudiantes obtienen más éxito, es decir, bueno, Pilar Catalán y Salva Jiménez me han ayudado en la búsqueda de los datos y el centro de planificación. Bueno, entonces, en los ítems que hay, que son tres, que son los trabajos fin de grado superados en primera y segunda convocatoria frente a trabajos fin de grados matriculados, el porcentaje de las estudiantes es mayor que en los estudiantes, es decir, supera el trabajo fin de grado del 84,62%, de los trabajos matriculados se superan, en el caso de los chicos el 78,85%. También son más los sobresalientes respecto a los trabajos superados y respecto a los matriculados. Bueno, los resultados son mejores. Pero, ¿qué ha pasado con las matrículas? Pues bien, que no ha sido así. En el año 14-15, para conseguir una matrícula, las estudiantes se necesitaron 88 sobresalientes, mientras que los chicos pues necesitaron, los estudiantes, 58. Y en la convocatoria siguiente, en la 2015-16, para una matrícula se necesitaron, podríamos decir así, esto es como
como las plazas de diputados en el Congreso, ¿no? Pues se necesitaron 85 sobresalientes frente a 34,5 de los estudiantes. He de decir que esto no es un estudio riguroso, son dos cursos solo. Se va muy poco a buscar la matrícula. He analizado otras titulaciones y, por ejemplo, en ADE la cosa es más paritaria, es más paritaria. Y hay titulaciones en donde prácticamente no se solicitan matrícula. Por tanto, esto no es ningún estudio riguroso ni nada por el estilo. Es sencillamente un ejemplo, solamente un ejemplo. Pero a mí, que presencié aquella sesión en julio de 2015, me pareció realmente que aquí nuestros estudiantes pues, han dado un paso atrás, ¿no? Bueno, con esto termino pues con un ruego. El ruego es que por favor nos excluyáis, porque claro, yo me excluyo, entonces tampoco voy a extrañarme de esto. Nos excluyáis. Yo creo que tanto en aquellas interpretaciones del estudio es verdad que todas son ciertas, creo que todas son ciertas, hay un nivel de exclusión, pues no os excluyáis. Por supuesto, si tenéis algún estudiante de ADE que consideráis que su trabajo es razonable, y animadla, que se presente, que compita, que pelee, decirle esto que le natural mucho, que lo va a necesitar cuando se incorpore al mercado de trabajo. Y bueno, por supuesto, os deseo a todas que rompáis vuestro particular techo de cristal. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Vamos a ser breves porque Amparo se tiene que ir a otro acto al rectorado. Gracias, Maripaz, de verdad. Voy a pedirle a la vicedecana Rosa Yagüe que suba para presentar los premios de la igualdad. Bon dia. Després de la magnífica reflexió molt contrastada que ens ha fet la nostra companya Maripaz, gràcies per haver acceptat. La veritat és que ha estat un plaer, perquè sempre ajuda qualsevol ponència a aquest respecte, ens ajuda a totes i a tots a reflexionar en aquests temes i a intentar avançar. Per tant, crec que avui Maripaz has contribuït amb aquesta ponència una miqueta més efectivament a trencar sostres de vidre i a reflexionar respecte al paper de les dones. I en aquesta línia d'intentar avançar en la igualtat i trencar, convoquem un any més el quart Premi d'Igualtat Facultat d'Economia, que com ha dit abans el degà, ja podem dir que va consolidant-se. Enguany aprofitem aquest acte per a convocar-lo i el lliurarem. Els premis se lliuraran el 4 d'abril. Encara no hem fet oficial l'activitat, però aprofitem també l'acte per a oficialitzar una jornada que anirà sobre dona i esport en la gestió econòmico-empresarial. Estem preparant-la i en aquesta jornada procedirem al lliurament dels quarts premis d'Igualtat de la Facultat d'Economia. Enguany l'objectiu del premi fa referència a les reflexions i a l'elaboració d'un informe sobre persona, institució o empresa que hagi promogut la igualtat de gènere en la comunitat valenciana. Eixa és la proposta. Poden participar, com sempre, tots els membres de la comunitat universitària de la Facultat d'Economia, estudiants, personal docent i personal d'administració i serveis. Les bases les tindreu, estan ja, de fet, penjades en la web de la Facultat d'Economia
i a partir en el moment que acabem este acte començarem a publicitar-ho més intensament tant en xarxes socials com enviant algun que altre pregoner per a que puguen estar tots els membres assabentats del premi. Per donar-vos alguna dada més, el jurat estarà composat per membres de la Comissió d'Igualtat, Pilar Soriano Felipe i la professora també Amparo Cervera Taulet, la vicedegana d'Estudiants, Paula Pallarès Reolí, el nostre company del PAS, Salvador Jiménez Albert, i jo mateixa en la nova condició de presidenta de la Comissió d'Igualtat. En quant a què se valorarà en les propostes, serà l'argumentació de les accions exercides per la persona, institució o empresa en pro de la igualtat de gènere, l'impacte social de la contribució, així com la singularitat de l'aportació d'aquesta persona o empresa a la consecució de la igualtat de gènere, la qualitat de la redacció i estil del text, i se valorarà també, evidentment, les fonts bibliogràfiques que se pugui utilitzar, tot tenint en compte que la primera proposta de valoració tindrà un 50% de la nota global, està tot especificat en les bases. I com vos he dit, el premi se donarà a conèixer el dia 4 d'abril dintre de la jornada Dona Esport en la gestió econòmica empresarial. Muchas gracias, Rosa. Pues nada, damos por finalizado el acto. Lo que sí que os pediría es que hiciéramos todo, bajáramos todos ahí al frente del salón de grados, al cartel de 50, para hacernos fotos de familia, de homes, de dones, de junts. Aquella persona que no quiera aparecer en la foto, pues que no aparezca, porque luego supuestamente, no lo digo porque supuestamente por razones de protección de datos nos han advertido que hay que hacer esta advertencia, valga la redundancia, porque estas fotos se pondrán en las redes sociales y en la página web. Vale, muchas gracias.